Cuando llega los finales de los 80, el modelo que se puso en marcha al final de la Segunda Guerra Mundial estaba absolutamente agotado. Estaba totalmente agotado. Que de hecho ya se agotó a mediados de los 70, pero bueno, sobre todo a finales de los 80 ya estaba absolutamente agotado. Entonces la única forma para seguir funcionando era que la gente tuviese en el bolsillo más dinero. ¿Cómo se consigue esto? Que la gente tenga más dinero en el bolsillo. Habría que decir más dinero en el bolsillo. Bueno, pues dándoselo, aunque no se lo haya ganado. ¿Cómo? En forma de crédito. En forma de crédito, en los 90 fue sobre todo escrito en forma de tarjeta, de plástico, y sobre todo en el 2000 fue vinculado a temas hipotecarios y tal, con lo cual evidentemente el volumen creció muchísimo. Esta inyección masiva de dinero en la economía a nivel mundo posibilita la fase de crecimiento que tuvo lugar fundamentalmente entre en los 90, pero sobre todo entre los años 2003 y 2007. Es decir, se establece una especie como de círculo que se realimenta entre más liquidez y crecimiento económico, de forma tal que el crecimiento impulsa la concesión de una mayor capacidad de endeudamiento y a la vez es el incremento de la capacidad de endeudamiento lo que posibilita el crecimiento. Claro, la realidad evoluciona hasta el momento actual, en que no se crece porque la capacidad de endeudamiento está agotada. El crecimiento económico ha sido una concatenación creciente de mayor capacidad productiva y mayor capacidad de endeudamiento, hasta que se ha llegado a un límite físico en el que los entes económicos, personas, familias, empresas, bancos, no pueden endeudarse más. Y ahora tenemos un excedente de capacidad productiva. Por ejemplo, en el automóvil se calcula que a nivel mundial hay un excedente de capacidad productiva del 20%. La crisis de sobreproducción ya se ha producido, es decir, ya tenemos una sobreproducción y a la vez tenemos una situación de subconsumo. Es una situación que es prácticamente idéntica en este aspecto a lo que se daba en la depresión, en el caso del 29 y en la depresión de los años 30. Es decir, tenemos una oferta que es muy superior a la demanda, pero a la vez una capacidad de consumo que es muy inferior a la capacidad productiva instalada. Bueno, claro que aquí hay unos descuadres monstruosos. Y además, evidentemente, a la vez, con una deuda que se arrastra y que en muchísimos casos no se puede pagar. Yo pienso que hoy por hoy la economía se va a convertir, digo que se va a convertir porque esto aún hay gente que no lo tiene claro, se va a convertir en la ciencia que administre la escasez. Es decir, la idea de abundancia que durante los años 60, 70 y 80 y 90 hemos tenido, esto ha acabado totalmente. Con lo cual ahora sabemos que tenemos una cantidad limitada de recursos. Meto también como recurso la capacidad de endeudamiento, una capacidad limitada de recursos, con lo cual evidentemente la situación no es abundancia, al revés de lo que se pensaba, sino que de escasez. Con lo cual la economía, yo pienso que a partir de ahora, que de hecho ya lo está siendo, pero se va a convertir en aquella disciplina, ciencia, llamémoslo como queramos, que administre esta escasez de capacidades y recursos escasos. Lo cual esto evidentemente supone un cambio radical con respecto a lo que se estaba viviendo anteriormente. Yo sé que hay poca gente que piense así, pero yo pienso que la era de la política se ha acabado. ¿Por qué? Porque como se va a tener que administrar lo escaso, en el fondo ese tratamiento ideológico que se puede dar a un mismo problema desaparece, y lo único que permanece es el problema en sí. Cada vez más cosas dejarán de tratarlas los políticos y pasarán a tratarlas los técnicos, pienso. El modelo sistémico, que es como el sistema se manifiesta en cada momento, se ha roto. Es lo que pasó, por ejemplo, en los años 30. Aquel modelo, que se le conoce como modelo clásico, colapsó. Pero el capitalismo siguió. Lo que pasa es que en cada momento, cuando hay una crisis de este tipo, el sistema ya no se manifiesta igual. Es decir, en los años 50 el capitalismo no se manifestó igual que en los años 20. La forma de manifestación del sistema fue distinta, pero los principios
por los que se regía el sistema seguían siendo los mismos: propiedad privada de los medios de producción, existencia de trabajo asalariado, defensa jurídica de la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema, yo pienso que va a pervivir. Lo que sí que va a producirse es un cambio radical del sistema, del modelo. Lo que pasa es que los sistemas también entran en crisis. Históricamente los sistemas han tenido una duración de unos 260 años, más o menos. Es decir, que si este timing se cumple, entre el 2060 y el 2075 tiene que producirse una crisis del sistema. Y entonces ahí sí el capitalismo desaparecerá. El objeto de la bolsa era conseguir capital para hacer cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, un emprendedor quería hacer un viaje a las Molucas, un emprendedor holandés quería hacer un viaje a las Molucas a ver qué sacaba de allí. Proponía su idea en una taberna de Rotterdam, que es donde nace la bolsa moderna. Conseguía capital, iba a las Molucas, si tenía la suerte de volvía, se repartían los beneficios, y esas participaciones se podían comprar y vender. Este es el origen de la bolsa. Es decir, la bolsa es una forma de obtener capital para hacer cosas. En los años 20 esto dejó de ser así y se entró en una dinámica especulativa que rompió. Se reinicia otra vez el modelo, con un nuevo modelo después de la Segunda Guerra Mundial, y la bolsa siguió siendo igual, es decir, un lugar donde encontrar capitales. Pero a partir de los años 80, sobre todo en mediados de los 80, sucede una cosa rara, una cosa distinta. Es decir, el modelo financiero, o sea, lo financiero, pasa a tener vida propia, separado de la economía real. Totalmente separado. Es decir, de forma tal que las bolsas siguen siendo, evidentemente siguen siendo, ¿no?, un lugar donde se obtiene capital para hacer cosas, pero a la vez las bolsas sirven para otras cosas. Para negociar papelitos, para negociar temas que no tienen nada que ver con la financiación para hacer cosas. Entonces, claro, pensemos, por ejemplo, que cuando llega finales de los 90, principios de los 2000, por cada dólar que se mueve en la economía real, se mueven 350 dólares en la economía financiera. Entonces, claro, ¿ahí qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la inmensa mayoría de temas que se mueven en la economía financiera no sirven para financiar temas en la economía real, sino que se sirven únicamente para generar ganancias sobre nada. Mientras ha habido recorrido, genial. En el momento en que ese recorrido se ha agotado, adiós. Ha habido una hiperganancia, una hiperactividad en la economía real, en la economía financiera sin base real, pero por otra parte, muchas cosas en la economía real sin este sustrato financiero, ficticio si quiere, o sea, ya se lo admito, ficticio, no se hubiera producido. En cada momento histórico, con cada sistema, no con cada modelo, con cada sistema, la riqueza se ha distribuido de una forma. Entre 1815 y 1820 y 1890, la riqueza se distribuyó de una forma muy concreta. Es decir, había que acumular, y bueno, si en este proceso había mil y una miseria, pues mala suerte. A partir de 1890 esto empieza a cambiar, muy lentamente, es cierto, pero empieza a cambiar. Y el gran cambio se produce después de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo es que haya redistribución de arriba para abajo, a través de un sistema impositivo muy potente, que haya gasto público, que haya pleno empleo, que los salarios crezcan, que las rentas aumenten, etcétera, 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 para que haya mucho consumo, la gente sea muy contenta, vote, sea feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este sistema de distribución a finales de los 70 y en los años 80 vuelve a cambiar, y empieza otra vez nuevamente a crecer la diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo de la población. En cuanto me refiero a acceso a la renta, ¿no?, acceso a la riqueza, a los recursos en general. Claro, en esto influyeron distintas cosas. Influyó evidentemente el proceso globalizador, evidentemente, pero sobre todo influyó un hecho que, bajo mi punto de vista, ha estado bastante poco abordado, que es la necesidad decreciente del factor trabajo.
A partir de los años 90, a partir de los años 80, pero sobre todo a partir de los años 90, esto dejó de ser así. Es decir, tú podías crecer, más o menos, pero tus necesidades de factor trabajo siempre eran decrecientes. A ver, claro que te hacía falta factor trabajo, evidentemente, claro. Lo que pasa es que la necesidad no tenía no tenía nada que ver, empezó a no tener nada que ver con la producción obtenida, y hoy en día no tiene absolutamente nada que ver, o sea, absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como el trabajo es la forma a través de la cual la mayoría de la población tiene acceso a los recursos, a la riqueza, claro, si la necesidad de factor trabajo decrece, el acceso a estos recursos por parte de la población empeora. Esto es obvio. Si a esto añadimos que vamos a sistemas fiscales en los que la imposición directa va a menos y se potencia la indirecta, y además tenemos en cuenta que el factor social o el segmento social que posibilitaba este intercambio, que era la clase media, está desapareciendo, claro, evidentemente hacia lo que estamos yendo es hacia una distribución de la riqueza totalmente sesgada. Si hay algo que no se puede parar, que es absolutamente imparable en la historia, es la tecnología. La robotización comienza en los años 80, en la parte industrial, y en la parte organizativa, Just in Time, por ejemplo, también comienza en los años 80. ¿Por qué? Porque en los años 80 es cuando empieza el divorcio entre generación de PIB y demanda de trabajo. En el momento en que empiezan a aparecer elementos técnicos o tecnológicos que posibilitan que la producción sea flexible y a la vez se obtenga donde interese, cuando interese, y con los timings que interese, la necesidad de factor trabajo decrece, la demanda de trabajo decrece, y entonces lo que sucede es que evidentemente se está produciendo la aparición de un excedente de población activa. ¿Esto se puede parar? Yo creo que esto es imparable. Lo que pasa es que históricamente ha habido un paralelismo, bastante paralelismo, entre lo que ha sido aumento de la tecnología y necesidades de factor trabajo. Y cuando se ha acelerado este desequilibrio, ha habido vías para dar salida al excedente de población activa. Por ejemplo, a partir de 1850 se pone de manifiesto en Europa que hay un excedente de población activa, pero clarísimamente. Bien, no pasa nada. Entre 1850, 1860 y 1913-14, 50 millones de europeos emigran de Europa a Estados Unidos. Aquí no son necesarios, se van. Y allí, pues sí que eran necesarios, porque lo que es la sociedad estadounidense está aumentando, está creciendo. Claro, el problema es que hoy esto ya no es así. O sea, hoy no existe un Estados Unidos en donde emigrar. Este Estados Unidos podría ser Marte, pero de momento, pues, como que no, ¿no? La fase que va de 1950 a 1973 es espectacular. O sea, pasamos de un índice 100 en 1950 a un índice 290 en 1973. O sea, espectacular. A partir de 1973 la cosa no va tan bien, ¿eh? O sea, de 1973 al año 2010 o sea, se pasa un índice 100 a un índice de 220, si no recuerdo mal. Es decir, y además no de forma continua, sino con momentos de volatilidad. ¿Por qué? Porque ya empiezan a haber problemas en el modelo. Cuando se produce la crisis de la energía en el 73, lo que hacen la inmensa mayoría de las empresas, de las empresas productivas, es establecer sistemas de incremento de la productividad energética. Es decir, que con una unidad de energía puedes hacer cada vez más cosas. La productividad energética se ha disparado. Hablo en términos productivos, no hablo en términos de transporte, que también, o sea, los motores son más eficientes, etcétera, etcétera, pero sobre todo hablo en términos productivos. Es decir, la productividad de la energía se ha disparado. Lo que sí que es verdad es que por mucho que se haya disparado la productividad energética,
tasas de crecimiento del 3-4% son insostenibles. Por esto yo una de las cosas que pienso es que a lo que vamos es de una forma totalmente regulada, pensada, no automática, sino diseñada, es a tasas de crecimiento mucho menores. Pero de una forma, insisto, de una forma meditada, de una forma en esta línea que comentábamos antes de administrar la escasez. Es decir, si hasta el año 2006 el que no crecía un 3% era un tonto, y los que crecían de verdad bien, pues crecían al 4 o incluso al 4,5%, ¿sí? Yo pienso que a partir de ahora a lo que tenemos que acostumbrarnos es a crecimientos del 0, y los años que sean excepcionales del 1, muy poco. Esto es lo que yo creo que a dónde vamos. Pienso que vamos a un sistema totalmente regulado. Vamos a un modelo totalmente regulado en el que la administración de estos recursos escasos va a llevar a una regulación en el uso, a una regulación en la disposición, de la disponibilidad de los recursos en general, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. Por esto yo pienso que la regulación vía precio no tiene sentido. Es decir, una palabra, un absurdo. Suponiendo que alguien tenga una cantidad ilimitada de dinero, es que no le van a dejar quemar el petróleo, porque le encanta, le encanta ver cómo arde el petróleo. Entonces, bueno, le dejarán. Cada día voy a quemar 1 millón de toneladas de petróleo porque me gusta. O sea, es que yo creo que no lo dejarán. O sea, independientemente del dinero que tenga, aunque esté dispuesto a pagarlo, porque está destruyendo un recurso que es escaso, del cual no se está beneficiando una colectividad. A ver, es que los límites del crecimiento está siempre en función del crecimiento al que quieras llegar. Es decir, si mi límite, si yo el límite que tengo es crecer a un 5% anual, por descontado que no hemos llegado al límite del crecimiento, por descontado. Pero si yo digo, no, es que yo a partir de ahora mi límite es crecer al 0,3% anual. No hemos llegado. Claro, es que todo depende de dónde coloquemos el nivel. Si hoy China tuviera la misma tasa de automóviles que tiene Estados Unidos, China solo China, se bebería el 100% del petróleo del mundo. Evidentemente esto no es sostenible. Es decir, esta forma de vida basada en el consumo, en el hiperconsumo y en el megadesperdicio ha sido posible en unos momentos en los que se suponía que la cantidad de recursos era ilimitada. Pero esto ya se sabe que esto no es así. Luego no, claro que no es extendible esto. Yo creo que van a entrar elementos de coordinación y de cooperación. De gratuidad no lo sé, pero de coordinación seguro. Es decir, yo entiendo, yo imagino, creo que vamos hacia un mundo en el que los estados van a perder muchísima importancia. Los municipios, por ejemplo, creo que van a ganar mucha importancia. Porque el municipio está al alcance de la gente, es decir, la gente, el municipio se ocupa de la gente, ¿no? Y las zonas con posibilidades van a estar conectadas con redes, clústeres, conectados con redes, para realmente llevar a cabo este proceso productivo de distribución, etcétera, etcétera. Es decir, y desde luego todo muy coordinado. Incluso de entrada yo creo que a nivel continental y luego por descontado a nivel mundial y también a un nivel financiero y monetario. Es decir, yo creo, por ejemplo, que vamos hacia una unidad de cuenta a nivel mundial, a nivel monetario. Yo no soy partidario del decrecimiento como idea, como ideología, digámoslo así. Yo creo que el crecer mucho menos va a ser la única salida que le quede al sistema actual para seguir perviviendo. Es decir,
No llegaremos a una situación en la que a través de un acto de fe, pienso, a través de un acto de fe o de una ideología se llegue a crecer menos en pos de un, no sé, de un bien mundial. No. Yo pienso que la cosa va a ser mucho más simple. Es decir, que alguien va a salir por la tele y va a decir, señores y señores, miren, vamos a tener que producir menos de esto de lo otro, ustedes van a poder consumir menos de esto de lo otro, van a tener que producirse unos cambios que van a generar, que van a llevar o que van a implicar que el crecimiento sea mucho menor, porque es la única vía para seguir adelante. Pero desde una perspectiva puramente práctica y sin ni un, pienso, sin una sola brizna de fe ni de ideología. Si la clase media está desapareciendo, en los mismos países occidentales ricos, industrializados actualmente, habrá gente que va a quedar al margen. Por eso se está hablando cada vez más de una renta mínima. Claro, porque habrá que darle algo a la gente. O sea, es decir, que pero es que los países subdesarrollados, los países mal llamados emergentes, no sé por qué se les ha llamado así, pero bueno, porque su emergencia era también ficticia, basada en el crédito. Pero bueno, en estos países subdesarrollados yo pienso que van a quedar absolutamente, la inmensa mayoría de la población va a quedar al margen de todo. Es más, al revés, a medida que la ayuda oficial al desarrollo, etcétera, vaya cayendo, o sea, estos países van a quedar más desamparados cada vez más. Lo que nos pone encima de la mesa es que hay un exceso de población en el planeta. Es decir, si este planeta, en vez de tener los 7.000 millones y pico de habitantes que tiene ahora, tuviese solamente 2.000 millones, con el nivel de tecnología que tiene ahora, estos 2.000 millones vivirían bien. Lo diré de otra forma. Actualmente se calcula más o menos, que de estos 7.000 millones de habitantes, 500 millones pertenecen a, digamos, la élite. Hay gente que aún lo reduce más, pero bueno, en fin, 500 millones. Yo pienso que con 2.000 millones o con 1.500 millones, la élite no sería de 500 millones, sería de muchos más. ¿Por qué? Porque todo se podría administrar mucho más fácilmente y mucho mejor. Es decir, al final yo pienso que a lo que se llegará es a tener que establecerse un control demográfico, porque el planeta no podrá sostener un crecimiento de la población como el que tiene ahora. Si se cogiese toda la riqueza del planeta y se dividiera entre el número de habitantes que hay en el planeta y se repartiera equitativamente quiere decir equitativamente, a todo el mundo, el resultado sería la clase media mexicana. La clase media sueca no, la clase media mexicana. Bien, que la clase media mexicana, sinceramente, tiene bastantes carencias. Entonces no es un tema ni de pesimismo ni de optimismo. O sea, yo pienso que es un tema de realidad. O sea, es decir, todo el mundo no puede tener un Ferrari. Es que es imposible que todo el mundo tenga un Ferrari. Independientemente de que fuese deseable. No entro en esto, porque aquí entraremos en temas de juicios de valor y tal que no quiero entrar. O sea, lo deseable desde ese punto de vista del modelo que se está agotando, o que ya está agotado, es que todo el mundo tuviese un Ferrari. Pero es que es imposible. Con lo cual, todo el mundo no podrá tener un Ferrari. Punto. Habrá gente que tendrá que tomar ansiolíticos porque estará muy triste debido a que no puede tener un Ferrari, a que no le dejan tener un Ferrari, estará tristísimo y tendrá que tomar ansiolíticos, y habrá gente que lo asumirá. Y habrá gente incluso que dirá, pues mira, oye, si lo pensamos bien, no necesito un Ferrari. Pero habrá gente que, insisto, que se tendrá que imponer, incluso con métodos coercitivos. Usted no puede tener un Ferrari, punto. Lo cual es muy fuerte esto. Porque claro, aquí entraríamos, que evidentemente no es un lugar para entrar en este tema, entraríamos en tema de libertades individuales, etcétera. Precisamente una de las cosas que yo creo que nos va a traer el nuevo modelo es la desaparición del individualismo.
O sea, vamos a pensar mucho más en términos colectivos que en términos individuales. O sea, fijémonos que este modelo nuestro que hemos vivido ha sido el modelo del individualismo. Un coche, una persona, un trabajo, un consumo, la suma de lo que obtiene cada individuo es el PIB, era el PIB, ¿no? Entonces, claro, el objetivo ¿cuál era? Llegar lo más lejos posible. Cuanto más lejos llegara cada uno, la suma hacía que el PIB fuera más grande. Claro, si esto ya deja de ser así, y precisamente lo que tenemos que hacer es coordinar, colaborar, unirnos, claro, evidentemente este concepto cambia. Desde un punto de vista individual, evidentemente es muy malo, es muy malo, pero desde un punto de vista colectivo, pues claro, evidentemente es positivo. Si alguna vez se consigue, que hay teorías, se consigue la energía ilimitada, infinita, bueno, pues esto nos va a resolver muchos problemas, evidentemente. Claro que sí, pero hasta que eso no llegue, yo entiendo que aquí pues, vamos a tener que renunciar de forma voluntaria o forzada a muchas cosas.